Muy bien, chicos, muy buenos días. Por favor, no me apaguen sus cámaras. Alguno que apague su cámara será invitado a sala de espera. ¿Ya? A ver, la clase pasada habíamos visto el tema de la sesión número 9, símbolos químicos, ¿verdad? A ver, según lo que habíamos visto la semana pasada en símbolos químicos, para ti, ¿qué son los símbolos químicos? Para ti, ¿qué son los símbolos químicos? ¿Qué podemos decir de los símbolos químicos? ¿Qué son? ¿Qué nos ayudan? A ver, chicos, ¿qué son los símbolos químicos? Ya se olvidaron, creo. Los símbolos químicos no son los que representan cada... ¿Sí? Por ahí, por ahí. ¿Cada qué? Representa una parte de química. Un componente químico. Un componente químico, no, un elemento químico. ¿Ya? Por ahí, Emily, más o menos, hija, está bien, ¿ah? Chicos, no te olvides, un símbolo químico es es aquella representación que nos va a ayudar a recordar a un elemento químico, ¿ya? Eso no te olvides, ¿eh? Es la representación literal de un elemento químico, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo elemento químico oxígeno, ¿tú qué me vas a decir? Ah, profe, la O, ¿no? La letra O, eso es su símbolo químico, su representación literal de un elemento químico. Si te digo del nitrógeno, ah, profe, símbolo químico, perdón, elemento químico nitrógeno. Su símbolo químico es la letra N mayúscula. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos recordando, ojo, porque eso hicimos la clase pasada. Entonces tú ya debiste de memorizarte. Hola, hola. Tú ya debiste memorizarte los símbolos químicos que dejé como tarea. Kimberly, ¿cuál es símbolo químico dejé como tarea? ¿Te acuerdas? La fila A1 y la fila A2. Muy bien, la fila A1 y la fila A2. Entonces, al finalizar la clase, unos 20 minutos antes, voy a tomar examen oral. Dime, Piero, ¿qué pasó, hijo? Estoy en clase. Profesor. Te escucho, te escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Piero? Profesor, no escucho. ¿No me escuchas? No nos escucha, Piero. Muy bien. Entonces, eso es un símbolo químico, ¿verdad? Pregunta que estuviera en el examen bimestral. ¿Quién es el padre de los símbolos químicos? ¿Quién es el padre de los símbolos químicos? Jacobo Berzelius. Jacobo Berzelius, ¿no? Jacobo Berzelius, ¿ya? A ver, si hablamos de un símbolo químico, chicos, por ejemplo, del sodio, que es Na, ¿cómo yo escribiría el símbolo químico del sodio? Es Na, ¿no? Letra N. N mayúscula y A minúscula. Exacto, chicos. Cuando el símbolo químico son dos letras, la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. ¿De acuerdo? A ver, símbolo químico del berilio.
R No, mayúscula berilio, y berilio, berilio. Símbolo químico del la berilio. B mayúscula y la A. No, B y E. B mayúscula y la E. ¿No? BE. ¿Ya? Tú debes saber lo del grupo 1A y lo del grupo 2A, los símbolos químicos. ¿De acuerdo? Símbolo químico del rubidio. R. R. No. RB, R mayúscula y B minúscula. R mayúscula y A. Correcto. RB, ¿no? R mayúscula y B minúscula. Símbolo químico del radio. RA. RA, RA, profesor. R mayúscula y A minúscula. ¿Ya? Entonces, al finalizar la clase voy a tomar oral, ¿sí? A los chicos a todos los que ya están acá en la clase, ¿ya? Así que anda repasando también. Lo que estoy hablando son el tema de la clase pasada, símbolos químicos. Hoy día tenemos que hacer la sesión número 10, que justamente habla sobre la tabla periódica, sobre su historia, cómo se llegó a formar, quiénes son algunos antecedentes que crearon o intentaron crear la tabla periódica, ¿ya? Así que presta atención, por favor, sobre este tema de aquí, ¿ya? Por favor, Johan, Jacob, Francesca, Juan David y Piero vayan prendiendo sus cámaras y no los voy a invitar a sala de espera, ¿ya? Si no me prenden sus cámaras, los voy a invitar a sala de espera y ya no van a entrar hasta que termine la clase, ¿ya? Francesca, por favor, hija, tu camarita, ¿ya? Muy bien. ¿Ya nos escuchas, Piero? Sí, profesor. Ya, listo, muy bien. Muy bien, chicos, continuamos. A ver. Entonces, en tu cuaderno de química, tú vas a poner este tema. Tabla periódica, guión, historia. O también puedes poner historia de la tabla periódica, que también es lo mismo. ¿Ya? Vas a poner historia de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Listo. Vas a poner obviamente la fecha de hoy día, no te olvides la fecha, ¿ya? Hoy día estamos martes 14 de junio del 2022, ¿ya? Esa es la fecha de hoy día, lo copias por favor en tu cuaderno, no te vayas a olvidar, ¿ya? Martes 14 de junio del 2022. Muy bien. Copian por favor el título, pueden poner tabla periódica historia o pueden poner la historia de la tabla periódica, que es también lo mismo. ¿Listo? Colocaron el título. Sí, profesor. Muy bien. Ya, profesor. Excelente, chicos. el título, ¿qué más copio? Ya. El título y la fecha, no se olviden, ¿ah? Creo Ya. que ya hice la fecha ya también. Muy bien, muy bien, muy bien, José Miguel, muy bien.
Ujú. Listo. A ver, vamos a hablar un poco sobre la historia de la tabla periódica, cómo se empezó a crear, cómo se empezó a investigar, ¿ya? A ver, tienes que tener en mente lo siguiente. La tabla periódica es el ordenamiento, es decir, en la tabla periódica están ordenando los elementos químicos, pero tenemos que saber de qué forma lo están ordenando. La tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos que encontramos en la naturaleza, tomando en consideración el número atómico, entre paréntesis Z. Entonces, la tabla periódica se ha creado o se ha formado con los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza, en el planeta, ¿ya? Pero se ha ordenado teniendo en cuenta su número atómico, entre paréntesis Z. ¿Por qué le ponen entre paréntesis Z? Porque el número atómico, su representación es la letra Z mayúscula. Y eso lo vamos a aprender después también. Entonces, se ordenó la tabla periódica a los elementos químicos considerando su número atómico. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a abrir la tabla periódica. Un ratito, por favor. Ujú. Vamos a abrir la tabla periódica. Vamos a descargar este, a ver qué tal está. Ya está. A ver, un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Voy a abrir la tabla periódica que he descargado para que ustedes vean cuál es el número atómico y cómo se ha empezado a ordenar la tabla periódica. A ver, chicos, acá tengo la tabla periódica. Presten atención, por favor, ¿ya? Acá tengo la tabla periódica, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo se ha empezado a ordenar la tabla periódica de los elementos químicos? Hemos aprendido que se han ordenado dependiendo de su número atómico. Profesor, acá yo no sé cuál es el número atómico. Claro, pero tienes que ser un poquito más, más curioso. Mira, aquí en el medio de tu tabla vas a encontrar las partes de los elementos químicos y de los símbolos químicos. Por ejemplo, acá me dice Fe. ¿Quién es Fe? Fe es el símbolo químico del elemento químico hierro. ¿De acuerdo? Él es el hierro. Profesor, ¿cuál es su número atómico? Mira, su número atómico está aquí. Lado derecho superior. Acá está. Su número atómico del hierro, ¿cuánto es? 26. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla periódica hemos aprendido ahorita que se ha ordenado mediante su número atómico. A ver, el número atómico empieza, obviamente, un número empieza con el número 1, ¿sí o no? Entonces, vamos al lado izquierdo superior. Número 1, mira, número atómico número 1. ¿Quién es? El hidrógeno. De allí se salta a la otra esquina, lado derecho, número atómico 2. ¿Quién viene? Helio. De ahí vuelve al lado izquierdo. ¿Quién sigue del 2? 3. ¿Quién es 3? Litio. 4, berilio. De ahí pasa a la siguiente. 5, boro. 6, carbono. 7, nitrógeno. 8, oxígeno. 9, flúor. 10, neón. Acabó la segunda fila, paso a la tercera fila. 11, sodio. 12, magnesio. Paso a la otra. 13, aluminio.
14 silicio, 15 fósforo, 16 azufre, 17 cloro, 18 argón, y así, chicos. Como te das cuenta, los elementos químicos están ordenados por su número atómico. Desde el menor hasta el mayor número atómico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chicos, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero ya tienes la idea que la tabla periódica está ordenado por su número atómico de cada elemento químico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? A ver, ¿alguna pregunta? Sobre ahí también tenemos que mirarnos desde los colores que están Ya, en eso columnas, así. vamos a practicar después. ¿Por qué tienen colores diferentes? Bueno, acá la tabla se clasifica por metales y no metales. También por gases y por halógenos, pero eso lo vamos a estudiar después ya. Después, ¿de acuerdo? Eso se estudia después, ¿ya? Por el momento, quiero que sepas sobre los símbolos químicos, sobre la tabla periódica en sí, cómo se ha ordenado. Vamos a ver quién es el padre de la tabla periódica moderna, cómo se empezó a crear la tabla periódica, porque no de un momento a otro se creó la tabla periódica así, no, sino que fueron investigando cómo crear la tabla periódica. ¿Ya? Continuamos a ver, chicos, con la tabla periódica. Entonces, ya sabemos que la tabla periódica está ordenada por su número atómico de cada elemento químico, ¿no? Tú vas a copiar todo esto en tu cuaderno, ¿ya, chicos? Vas a copiar todo esto en tu cuaderno, ¿ya? Y después le voy a dejar un trabajo para ustedes, ¿ya? Al finalizar. A ver, antecedente de la tabla periódica. ¿Qué significa antecedentes? Antes que lancen o que creen la tabla periódica moderna. ¿Qué pasó antes? A ver, se empezó a investigar la tabla periódica y tenían algunos criterios, algunos químicos y algunos investigadores, ¿ya? Por ejemplo, el primero que tuvo un criterio fue Dobereiner, ¿ya? Dobereiner. Él hizo o creó las triadas de Dobereiner, ¿de acuerdo? Este científico dijo que si agrupaba tres elementos con características semejantes y de acuerdo al orden creciente del peso atómico, se iban a llamar triadas. ¿Por qué triadas? Porque juntaba tres elementos químicos. Él quiso ordenarlo así. Él no dijo, lo voy a ordenar por su peso, por su número atómico, no. Él dijo, voy a juntar tres elementos químicos que se asemejen sus características y que se asemeje en su peso atómico de forma creciente, ¿no? Por ejemplo, Dobereiner dijo, voy a juntar al litio, voy a juntar al sodio y voy a juntar al potasio, ¿ya? ¿Por qué lo juntó? Porque su peso atómico está en creciente. Peso atómico del litio, 7. Peso atómico del sodio, 23. Peso atómico del potasio, 39. ¿No? Entonces, si en tu examen viene, ¿cuál es la característica del científico Dobereiner? Es que agrupó los elementos químicos en tres, ¿no? Por eso le llaman triadas. Triadas viene de tri, ¿no? Él agrupaba elementos químicos en grupo de tres, con características semejantes y con su peso atómico en forma creciente, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso aquí el litio, su peso atómico es 7. El sodio, su peso atómico es 23. Y el potasio, su peso atómico es 39. Mira, van subiendo los pesos atómicos de cada elemento. Eso es lo que decía la triada de Dobereiner. Agrupar de 3 en 3 los elementos químicos donde su peso atómico vayan aumentando. Nada más. Así se empezó a conformar la tabla periódica. Este científico Dobereiner dijo, voy a agruparlas así
para ver si lo puedo formar la tabla periódica. ¿Ya? Pero años más tarde, desde 1817 hasta 1864, apareció otro, Newlands. ¿Qué dijo Newlands? Este químico inglés Newlands ordenó a los elementos ya no de 3 en 3 como lo hacía Dobereiner. Ahora este científico inglés Newlands los va a agrupar de 7 en 7. ¿Ya? De manera que el octavo elemento presente características semejantes al primero. Es decir, yo uno, oxígeno, nitrógeno, silicio, 7 elementos. El último elemento que lo he agrupado se va a parecer al primer elemento de mi grupo. Eso es lo que empezó a agrupar Newlands. ¿Ya? Y de acuerdo del orden creciente de su peso atómico. También se basó con el peso atómico. Por ejemplo, él hizo esto, mira. Litio, 7, ¿ya? Berilio, 9, va subiendo su peso atómico. Boro, 11, va subiendo. Carbono, 12, muy bien. Nitrógeno, 14, muy bien. Oxígeno, 16, muy bien. Y flúor, 19. ¿Cuántos hay aquí? 7 elementos químicos. Pero, profe, acá yo leo octavas de Newlands. Claro, pero no veo 8, veo 7. Exacto. Él las formaba de 7 en 7, pero como dice la teoría, el último elemento, que es el flúor, que es el número 7, el flúor, tenía que tener características semejantes al primero. Es decir, este debería parecerse al litio. Por eso se le llama octava de Newlands, aunque lo formaba de 7 en 7, pero le puso octavas porque este último flúor tenía características semejantes al litio. ¿De acuerdo? Si en tu examen viene las octavas de Newlands, ordenaba a los elementos químicos de 7 en 7, de 8 en 8, de 6 en 6, tú vas a marcar la alternativa primera, ¿no? De 7 en 7. No te dejes llevar por su nombre que es octavas. Él le puso octavas porque el último elemento tenía características parecidas al primer elemento de su grupo. ¿Y cómo lo ordenaba? Por su peso atómico, ¿no? De forma creciente, mirad. Acá va subiendo el peso atómico. 7, 9, 11, 12, 14, 16 y 19. ¿De acuerdo? Entonces, así formaba o agrupaba este químico inglés Newlands en 1864. 5 años más adelante empezó Mendeleev, ¿ya? Este químico ruso, chicos, Mendeleev, es el primero en ordenar los elementos descubiertos en filas y en columnas. Él empezó ya a ordenar así, filas, columnas. Él empezó a ordenar así. Antiguamente se ordenaba así nada más, en grupos de 3, de 7, ¿no? Como vimos en los anteriores químicos. Este Mendeleev, este ruso, este químico ruso, empezó a agruparlos ya por columnas y por filas, así como la tabla periódica actual, ¿no? Mire, chicos, Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. Si en el examen viene, ¿quién es considerado el padre de la tabla periódica? Tú ya sabes, ¿no? Es Mendeleev. ¿Ya? ¿Por qué es considerado el padre de la tabla periódica? Porque él empezó a agrupar a los elementos en columnas y en filas, ¿no? Según sus características semejantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya en 1913, unos años más adelante, se empezó a crear la tabla periódica moderna. ¿Ya? ¿Y quién lo hizo? ¿Quién creó la tabla periódica moderna? Henry Moseley. ¿Ya? Pero no fue fácil. ¿Por qué? Porque él realizó experimentos con los rayos X. Al realizar experimentos con los rayos X, descubrió las propiedades o características de los elementos dependiendo del número atómico. Entonces, recuerda,
Henry Moseley es el que empezó a descubrir algunas propiedades de los elementos químicos. ¿Ya? ¿Quién diseñó la tabla periódica actual? Ojo, no fue Henry Moseley, ¿ya? Él solamente descubrió algunas características y estableció la ley periódica. Si en tu examen viene, ¿quién estableció la ley periódica? Ojo, la ley periódica, no la tabla periódica todavía. La ley periódica lo estableció Henry Moseley. Pero ¿quién la ordenó? ¿Quién la creó? ¿Quién la diseñó? Fue Alfred Wegener. ¿Ya? Alfred Wegener diseñó la tabla periódica actual en 18 columnas, 16 grupos y 7 filas, los periodos, de acuerdo con el número atómico. Entonces, si en tu examen viene, ¿quién diseñó la tabla periódica actual? ¿Quién diseñó? Fue Alfred Wegener. ¿De acuerdo? Y si yo te pregunto, ¿quién estableció la ley periódica? Fue Henry Moseley. ¿Sí? Muy diferente, ¿ya? Muy diferente, ¿ya? Ahora, según la tabla periódica actual, el diseño, ¿cuántas columnas tiene mi tabla periódica? 18 columnas. 18 columnas, o también llamado 16 grupos. ¿Ya? Profe, no entiendo, ¿por qué 18 columnas y 16 grupos? A ver, vamos a la tabla periódica. A ver, cuenten las columnas. Vamos a contar conmigo las columnas, ¿ya? Ahorita vamos a poner aquí y vamos a contar. A ver, contamos. Una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los números arriba, mira. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 columnas. Entonces, la tabla periódica está formada por 18 columnas. Profesor, ¿pero por qué dice grupos? ¿A qué se refiere con grupos? La tabla periódica tiene dos grupos, grupo A y grupo B. Cada grupo está dividido por 8. Es decir, en el grupo A hay 8 grupos. En el grupo B también hay 8 grupos. Por eso 8 más 8 son 16. Por eso dice 16 grupos. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, acá arriba está grupo 1A, grupo 2A, nos saltamos, grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Es decir, el grupo A son 8A. Y el grupo B está aquí, miren, el grupo 1B, 2B, saltamos aquí 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y todos estos columnas son 8B. Es decir, hay 8 grupos del grupo B. 8 más 8, 16 grupos. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla periódica tiene 18 columnas y 16 grupos. ¿Sí? ¿Y cuántas filas tiene? Tiene 7 filas. Si contamos así, miren, una fila, 2 filas, 3 filas, 4, 5, 6, 7 filas. Que son llamados periodos. Si yo te pregunto, ¿cuántos periodos tiene la tabla? Solamente tiene 7. Dime, Kimberly. Profesora, a mí en mi tabla periódica me aparecen 8 filas. ¿8 filas? Sí, profesor. Ya, pero ¿las indica las 8 filas? Sí. Los números que están al lado izquierdo, ¿hasta qué número encuentras? Mire, En el, profesor, ahorita le voy a mostrar. a ver, muéstrame, hija. A ver, un ratito. A ver, Ya, profesor. ¿Cuántas filas deben ser? solamente son 7, chicos. Esa última
son elementos actuales que todavía están en investigación, por eso están de color verde, ¿ya? Los elementos que están en el color verde, que están aquí abajo, solamente están en investigación. Lo han añadido para que sepan que son elementos que están en investigación, pero actualmente solamente trabajamos con los 7 periodos, con las 7 filas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, sí, profesor. Listo. Dime, Juan David, ¿qué pasó? Vi tu mano levantada. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya. Entonces, chicos, a ver, voy a buscar otra tabla periódica que me permita, a ver, un ratito. Aquí en internet, chicos, hay bastante tablas periódicas para descargar, pero hay que saber cuál descargar, si no, se nos complica después. A ver, voy a descargar esto, ¿ya? Un ratito. Ahí está, esta es la mejor, creo. Ajá, vamos a guardarla esta. Un ratito, por favor. A ver, vamos a abrir esta, ¿ya? Dime, April, ¿qué pasó, hija? Profesor, ¿me puede abrir mi cámara? Ya, ya. A ver, miren, chicos. Estos son los elementos de la tabla periódica, ¿no? Como les dije, son 7 periodos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En algunas tablas, como la tabla de mi amiga Kimberly, van a venir aquí otra fila, ¿ya? Esa fila me va a indicar que son elementos que están en investigación, que aún se está investigando sus características. Entonces, lo ha añadido como 8 filas, como 8 periodos. Pero en los exámenes solamente se trabaja con las 7 o con los 7 periodos, con las 7 filas. ¿Ya? No te confundas con eso, solamente trabajamos con los 7 periodos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy Sí, bien, profesor. listo. Entonces, chicos, ya hemos aprendido más sobre la tabla periódica. Ahora vamos a pasar el examen oral de tu tabla periódica. ¿De acuerdo? Vamos a seguir algunas condiciones, algunas reglas. Primero, el alumno para que dé su examen oral debe tener la cámara bien enfocada en la totalidad del rostro para poder yo verlos. Segundo, el alumno debe mirar a la cámara, así como yo miro la cámara ahorita. Si tú no me miras a la cámara, estás mirando la pantalla y te estás fijando en tu tabla periódica. Yo quiero que tú me mires a la cámara. Acá está la cámara, miren, acá, ahí. Así como yo tengo una cámara, tú también tienes tu cámara en tu celular, tienes tu cámara en tu tablet, tienes tu cámara en tu laptop. Entonces, cuando des tu examen oral, me debes mirar a la cámara. ¿Ya? Listo. Y tercero, no debes mover tu cabeza para ningún lado. Debes mirar. Por ejemplo, si yo te preguntara, a ver, Pepito, dime el símbolo químico del berilio. Ya, profesor, yo miro la cámara y digo, profesor, el símbolo químico del berilio es Be. B mayúscula, E minúscula. Ah, muy bien, listo, ya está. ¿Ya ves? Ya miré a la cámara, ya respondí al profesor, listo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a terminar la clase de hoy día. Voy a pausar el video para que no se grabe más.